Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si un trabajador tiene contratación por un año y ese plazo ya está por acabar, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para renovar el contrato? ¿Es conveniente que el trabajador siga con su labor sin un contrato que lo respalde? Bueno, esta pregunta está relacionada con un contrato de trabajo, o aquí yo solamente voy a hablar de contrato laboral. Contrato de prestación de servicios es otro paseo, que eso ni siquiera pertenece al derecho laboral. Vamos a hablar del contrato laboral. Entonces, como nos está hablando de tiempo, vamos a hablar del contrato a término fijo. ¿Sí? Recordemos que nuestro Código Sustantivo del Trabajo nos trae 3 tipos de contratos de trabajo. Los 3 son contratos de trabajo. ¿Cuáles son esos 3? Contrato de trabajo a término fijo, contrato de trabajo a término indefinido y contrato de trabajo por duración de la obra o labor. ¿Sí? Aquí la pregunta está relacionada con los contratos a término fijo que están regulados en el artículo 46 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Recordemos que el contrato a término fijo, la característica del mismo es que este cuenta con un tiempo, ¿sí? Se fija un tiempo de duración, se dice fecha inicio y fecha final, o se dice una fecha inicio y se dice el tiempo que va a durar el contrato. Esos son los contratos a término fijo. Los indefinidos no tienen fecha final y los contratos por duración de la obra o labor son contratos en donde se condiciona la terminación. Entonces, los fijos son contratos de trabajo en donde establecemos una fecha inicio y una fecha final o un tiempo de duración del contrato. Estos contratos, tengan en cuenta, siempre deben de estar por escrito. No existen contratos a término fijo verbales, no existen. Tienen que estar por escrito para que sea válido. ¿Por qué? Pues porque tenemos que establecer puntualmente cuál va a ser la duración, ¿sí? Bueno, entonces aquí viene la situación con el contrato a término fijo. El contrato a término fijo, como les digo, yo tengo un contrato en donde me dicen que, por ejemplo, yo empiezo a trabajar el 1 de febrero y finalizo, un ejemplo, el 30 de junio. Tengo una fecha inicio y tengo una fecha final. Este es el periodo inicial del contrato. O sea, el contrato va a durar este tiempo, se supone. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Tiene una fecha final. Pero resulta que nuestro artículo 46 dice que si yo quiero terminar este contrato este día, que dice el contrato dice que se acaba el 30, pero no basta con que digan el contrato que se acaba el 30. Para que efectivamente se acabe el 30 de junio, 30 días antes, el empleador tiene que enviar una notificación al trabajador, un preaviso, se llama un aviso de no prórroga, en donde le dice al trabajador, es como mínimo 30 días, ojo, no puede ser menos de 30 días, tienen que ser 30 días o más. Entonces, 30 días antes le va a enviar un aviso un preaviso, en donde le dice que efectivamente el 30 de junio se acaba su contrato. ¿Listo? Si ese empleador no realiza ese preaviso, en el tiempo que les estoy diciendo, ocurre un fenómeno en el contrato a término fijo que se denomina el fenómeno de la prórroga o de la renovación automática. Ya les explico un poco más sobre eso, pero entonces vamos aquí. El contrato a término fijo, para que se acabe en la fecha que nosotros dijimos que se iba a acabar, debemos enviar un preaviso, ¿sí? Un preaviso al trabajador diciéndole que en la fecha que habíamos dicho se va a acabar el contrato. Eso es obligatorio. Si yo no lo hago, entonces ocurre lo que les estoy diciendo, que hay una prórroga automática. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un contrato por 6 meses, ¿sí? Que empezó el 1 de enero y pactamos que iba al 30 de junio. ¿Sí?
Entonces, para que efectivamente este contrato se acabe en junio, el empleador 30 días antes tiene que darle el preaviso. Si le da el preaviso 20 días antes, 15 días antes, 5, es como si ese preaviso no existiera, porque la norma dice que tienen que ser 30 días. Si no hay preaviso, lo que ocurre es que el contrato se va a extender. No es que se acabe y vuelva a empezar, ojo, no. Es sencillamente que se extiende el tiempo y se extiende por el mismo tiempo del periodo inicial. Periodo inicial. ¿Sí? Entonces, serían otros 6 meses, que eso sería junio a julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a diciembre. ¿Sí? Para que se acabe en diciembre, para que el empleador no le vuelva a pasar eso de que se le vuelva a extender otra vez, que tiene que hacer 30 días antes, tiene que enviar el preaviso. Si no envía el preaviso 30 días antes, pues va a ocurrir y otra vez se va a renovar por otros 6 meses. Aquí, ¿cuántas prórrogas van? Va una y van dos. Recuerden que esto fue el periodo inicial pactado. Esto fue lo que primero se pactó. De prórrogas ya va una, van dos. Y si aquí 30 días antes de esta fecha vuelve el empleador y de nuevo se calla, no dice nada, pues entonces el contrato vuelve y se renueva por el mismo tiempo, otros 6 meses. Y esta ya sería la tercera prórroga. ¿Listo? Entonces, el contrato a término fijo se puede renovar indefinidamente, o sea, se puede renovar muchas veces. Y eso es un mito que hay, ¿no? Que hay que tumbar. Si un contrato se renueva 20 veces, sigue siendo contrato a término fijo. El contrato a término fijo nunca se vuelve indefinido. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Bueno, ¿qué pasa después de la tercera prórroga? ¿Qué es lo que dice aquí? Ocurre que cuando el contrato se haya renovado 3 veces, la cuarta prórroga, dice la norma, no podrá ser inferior a 1 año. Es decir, que si el empleador vuelve aquí y no dice nada, se queda callado o hace mal el preaviso, el contrato se va a prorrogar, pero esta vez no se va a prorrogar por 6 meses, como venía haciéndolo, porque ese era el periodo inicial. Recuerden que puede ser 3 meses, 2 meses, 4 meses, es el periodo que hayamos pactado. ¿Sí? Ya no va a ser por ese periodo que se ha pactado, sino que va a ser a 1 año. Y así sucesivamente, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, va a ser a 1 año. Y siempre, si alguien quiere terminar el contrato antes de que llegue esa fecha, 30 días antes de la fecha en la que se acaba esa prórroga, debe de pasarse el debido preaviso. ¿Listo? Entonces, bueno, les explico todo esto para responder la pregunta de la persona. Miren que nos habla de que tiene un contrato a término fijo por 1 año y que está a punto de acabar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para renovar el contrato? La respuesta es, ya saben ustedes que para que el contrato se acabe, ¿sí? Para que él se acabe, tiene que enviar un preaviso 30 días antes de la fecha. Si ya llegó la fecha o ya quedan menos de 30 días, pues entonces quiere decir que ya el contrato automáticamente se renovó. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si el trabajador no le dijeron nada? No le dijeron nada y continuó el contrato. Entonces, si no le dijeron nada, llegó la fecha. Un ejemplo, supongamos que el contrato se acababa el 31 de diciembre y mi empleador no me dijo nada y yo seguí trabajando y hoy estamos a 14, perdón, a 17 de enero y nada que me dice el empleador, nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó fue que como el empleador no dijo nada, pues el contrato ya automáticamente se renovó, ya se renovó por el mismo periodo anterior. ¿Listo? Eso es si no hubo silencio y no dijo nada. Si el contrato finaliza, un ejemplo, porque eso es una mala práctica que tienen muchas empresas, que finalizan el contrato en diciembre y le dicen al trabajador que vuelva en enero y en enero entonces hacen otro contrato. Si es, por ejemplo, esa modalidad y no firmaron el nuevo contrato, sino que se quedaron callados, tengan en cuenta que todo contrato verbal
Todo contrato de trabajo verbal se presume como a término indefinido. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto, tengan en cuenta cómo funciona el contrato a término fijo, las reglas que tiene para que no hayan problemas. ¿Listo?